Vamos a proceder entonces a tomar el mismo esquema circuital y hacer el respectivo análisis por mallas, un análisis del circuito por mallas. Nosotros ya lo habíamos hecho por el método de nodos y el circuito original pues era el siguiente. Teníamos por acá una impedancia Z2, luego les colocamos los valores. Teníamos por aquí la impedancia Z3, teníamos acá una fuente de corriente a la cual llamamos I sub B. Teníamos por aquí la impedancia Z4, teníamos acá abajo la impedancia Z5, teníamos por este lado otra impedancia llamada Z1, una fuente de voltaje a la cual llamábamos B sub A. Por acá teníamos una corriente llamada I sub A y en este lado teníamos otra impedancia llamada Z6 en serie con una fuente llamada B sub B, de esta manera. Este era el circuito original que teníamos y al cual en este punto de acá, por análisis nodal, encontramos que el voltaje era alrededor de unos 27 voltios con una fase bien pequeña. Eso fue lo que nos dio en MATLAB. Entonces ahora vamos a hacer el análisis por mallas de este circuito. Vamos a encontrar todas las corrientes del circuito y a partir de las corrientes vamos a deducir el voltaje que aparece en este nodo. Cuando hablábamos de B4 estábamos hablando del voltaje que había entre este punto y este punto, porque habíamos dicho que esta era la referencia cuando hacíamos el circuito de nodos. Entonces tenedlo en cuenta porque cuando encontremos el valor de la corriente pues nos toca multiplicar esa corriente por la impedancia Z6 y luego sumarle B sub B y encontrar que efectivamente el valor es casi que igual, porque vamos a obviar algunos decimales, casi que igual a el valor de B4. Entonces comencemos a hacer ese análisis. Recordemos que para el análisis de mallas nosotros planteábamos las diferentes corrientes que circulaban a través del circuito. Vamos a expresar las corrientes. Yo voy a decir que por acá circula la corriente I1. Voy a decir que por acá circula una corriente llamada I2, que por acá circula una corriente I3 y que por acá circula una corriente I4. Como nos damos cuenta, entre dos mallas, la malla 1 y la malla 2, tenemos una fuente de corriente. Y también entre la malla 3 y la malla 4 tenemos una fuente de corriente. Esto nos está indicando que allí se está formando una supermalla. La primera supermalla es la unión de I1 e I2 o de la malla 1 y la malla 2 y la segunda supermalla sería la fusión entre la malla 3 y la malla 4. La ecuación que relaciona esas mallas la podemos sacar fácilmente planteando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces miren que si yo me imagino un nodo aquí, a ese nodo le está entrando la corriente I1, le está entrando la corriente I sub B y le está saliendo la corriente I sub 2. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, esto es igual a 0. Y ya aquí tengo una ecuación que me relaciona las dos mallas. Despejando, tendríamos que I sub 1 menos I sub 2 igual a menos I sub B. Si no quisiera introducir signos ni cosas así, pues podría decir que multiplicando ambos lados por menos 1, podríamos decir que esto es I sub 2 menos I sub 1 igual a IB. ¿Listo? Entonces sería la primera ecuación, la cual voy a organizar acá arriba. Entonces la voy a dejar por aquí. Tendríamos esta como nuestra primera ecuación del sistema de ecuaciones que tenemos que encontrar para resolver ese circuito. También podemos observar otro nodo por acá abajo. Este que está aquí no lo miremos porque es un nodo, nos confundiría. O sea, ahí confluyen un montón de corrientes. Confluye la resta entre I1 e I3, confluye la resta entre I2 e I4, sale IB y entra I sub A. Entonces se nos va a complicar. Es mejor mirarlo por acá abajo. Entonces si yo miro por allí abajo, me doy cuenta que en este lugar entra la corriente I4, sale la corriente I sub A y sale I3. Miren que I3 da la vuelta y coge para allá. I4 viene así e I sub A viene para allá. Entonces entra I4, sale I sub A e I sub 3. Y por ley de corrientes de Kirchhoff esto debe ser igual a 0. Y pues de acá puedo deducir que I4 menos I3 es igual a I sub A. Despejando. Entonces puedo escribir esta ecuación aquí arriba y decir que I4 menos I3 igual a I sub A. Y esa sería la segunda ecuación de mi sistema de ecuaciones para resolver este circuito. ¿Cuáles serían las otras ecuaciones? Bueno, las otras ecuaciones, una de ellas es la supermalla de arriba y la otra es la supermalla de abajo. Entonces el análisis que debemos hacer aquí es similar al análisis que hacíamos en DC. Yo voy a imaginarme las impedancias como si fuesen resistencias y les voy a poner polaridad según el sentido en que la corriente se está moviendo sin problemas. Entonces miren que
Según eso, aquí tengo una polaridad así, dada por la corriente I1. Si sigo avanzando, en Z3 tengo una polaridad dada en este sentido por I1. En el caso de la malla 2, la corriente 2 produce una polaridad, o produciría una polaridad de esta forma sobre Z4, y en el sentido en que ella fluye, produciría otra polaridad, otra caída de voltaje en este sentido en Z5. Para la corriente I3 tendríamos, por convención, yo voy a decir que la fuente tiene esta polaridad menos más. Recuerden que en el sentido en que fluye la corriente, por convención le podemos poner ese valor a la fuente. Como esas son fuentes de AC, pues ellas tienen polaridad en el ciclo positivo y en el ciclo negativo, ¿ya? Entonces aquí lo que yo, cuando pinto esos símbolos, piensen que estoy analizando todo el circuito en el ciclo positivo, en el sentido en que giran las corrientes, porque en el ciclo negativo pues las corrientes van a girar en sentido opuesto y las fuentes van a tener polaridad opuesta. Entonces imaginémonos que para simplificar el problema estamos con un circuito de DC a la hora de plantear estos signos y estos sentidos de la corriente para no confundirnos. Entonces la corriente I3 se mueve en el sentido en que lo he pintado. La polaridad que va a aparecer sobre Z1 va a ser esta, más menos. Aquí vamos a tener más menos y pues sobre la fuente corriente no hay nada. Para I4 tendríamos que la polaridad de I4 es así, sobre las impedancias, produce estas caídas, y en el sentido en que fluye la corriente, B sub B va a tener esta polaridad. Recuerden que va de menos a más, ¿no? Está impulsando la corriente. Ahora sí planteemos la primera ecuación, la ecuación de la supermalla de arriba. La supermalla de arriba tendríamos que hay una caída de voltaje en Z2 producida por I1. Si sigo avanzando por la supermalla por aquí, me encuentro una caída de voltaje en Z4 producida por I2. Sigo avanzando, me encuentro una caída de voltaje en Z5 producida por I2, pero también hay una subida de voltaje en Z5 producida por I4. Entonces más Z5, I4. Si sigo avanzando por la supermalla, llego a Z3, entonces hay una caída de voltaje en Z3 producida por I1 y hay una subida de voltaje en Z3 producida por I3. Y esto es igual a 0. Aquí cuando hacemos el análisis de mallas, estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Nos dice que si nos desplazamos a través de un camino cerrado en un circuito, la suma de todos los voltajes me tiene que dar 0 o debe ser igual a 0, que es lo que acabamos de hacer. Entonces aquí podemos simplificar parte del circuito. Veamos los términos que acompañan a I1, menos Z2 menos Z3. Entonces tendríamos menos Z2 más Z3, todo esto por I1. ¿Qué términos acompañan a I2? Menos Z4 menos Z5. Entonces tendríamos menos Z4 más Z5 por I2. I3 la acompaña ese término, más Z3 y 3. Y a I4 la acompaña ese término de acá, más Z5 y 4. Y esto igual a 0. Y allí me quedaría agrupada la otra ecuación de mi sistema de ecuaciones. Bien, hallemos ahora la supermalla inferior. La supermalla inferior tiene, comienzo por el lado de B sub A, tengo una subida de voltaje en B sub A, entonces digo que tengo B sub A, luego tengo una caída debida a Z1 menos Z1 por I3, luego tengo una caída de voltaje en Z3 debido a I3 menos Z3 I3, pero ahí mismo tengo una subida debida a I1 más Z3 I1, continúo, llego a Z5, en Z5 tengo una caída debida a I4, pero tengo una subida debida a I2, luego llego a Z6, tengo una caída debida a I4 y luego me encuentro con la fuente B sub B que como la he pintado acá es una subida de voltaje. Listo, caída en Z6 debido a I4 más la subida de voltaje en B sub B y esto es igual a 0. Ahí terminamos el camino cerrado por ley de voltaje de Kirchhoff. Esto me tiene que dar 0. Ok, entonces acá encontremos los términos que acompañan a la corriente I1. Tenemos Z3 I1 y no hay más I1, entonces sería Z3 I1. Los términos que acompañan a Z2, Z5 y 2, no hay más, entonces más Z5 y 2. Los términos que acompañan a I3, menos Z1 menos Z3, no hay más, menos Z1 más Z3 por I3. Los términos que acompañan a Z4, menos Z5 y menos Z6, menos Z5 más Z6 por I4. Y miren que esto va a ser igual a la suma de las dos fuentes, a menos que pasan al otro lado del igual, B sub A más B sub B. Y esta sería la otra ecuación del circuito. Entonces,
Ya tendríamos las cuatro ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Ya podríamos construir nuestro sistema de ecuaciones. Hay que construir, recordemos, la matriz A porque tenemos es A, que es la matriz de los términos que acompañan a las incógnitas. Esto multiplicado por B, bueno, en este caso no sería B porque no estamos encontrando voltaje, sino por I, por un vector I, que es el vector de las incógnitas, y esto es igual a los términos independientes. Entonces al final I va a ser igual a la menos 1 por C, que es lo que tenemos que hallar con el software de cálculo matemático, la multiplicación entre esas dos matrices. ¿Cuál sería la matriz A? Pintémosla por aquí. Entonces, de la primera ecuación, los términos que acompañan a I1 es menos 1. ¿Qué término acompaña a I2? Un 1. ¿Qué término acompaña en esta primera ecuación? A I3, un 0, a I4, un 0. Y al otro lado el igual, eso es igual a I sub B. Entonces 0, 0. Aquí puedo cerrar la matriz A. Por aquí voy a pintar el vector C, que está en su primera posición con I sub B. La segunda ecuación, el término que acompaña a I1 y a I2 es 0, a I3 es menos 1 y a I4 es un 1. 0, 0, menos 1, 1. Y esto igual a I sub A, que es el término independiente. Cuarta ecuación, o tercera ecuación mejor, esta. A I1 lo acompaña menos Z2 menos Z3, menos Z2 menos Z3. A I2 lo acompaña menos Z4 menos Z5. A I3 lo acompaña Z3 y a I4 lo acompaña Z5 y eso es igual a 0. Z3, Z5 y 0, que es lo que tenemos aquí. Z3, Z5 y 0. Y en la cuarta ecuación tendríamos Z3 y Z5 acompañan las primeras corrientes, Z3, Z5. Luego aparece acompañando a I3 menos Z1 menos Z3 y a I4 lo acompaña menos Z5 menos Z6 y el término independiente es menos BA menos B sub B. Bueno, acá no me cabe, vamos a menos BA menos B sub B y lo dejamos así. Esto es el sistema de ecuaciones que resuelve el circuito por mallas que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a utilizar MATLAB para pasarle estos parámetros y una vez le pasemos esos parámetros, pues encontramos la respuesta de las corrientes. Puntualmente me interesa encontrar la corriente I4 porque es la que me va a poder especificar cuánto vale B4 o observar, o más bien encontremos I4 puntualmente, que es la que me permite relacionar las dos formas en que hemos resuelto los circuitos. Entonces vamos a mostrar esa parte. Vamos con MATLAB. Este era el programa que hemos utilizado para resolver el sistema de ecuaciones por nodos. Pues nos sirve para el sistema de ecuaciones por mallas. Voy a reutilizar la mayor parte del código que está aquí. Entonces voy a crear un nuevo programa, un nuevo documento y pues lo voy a guardar. Vamos a colocarle el nombre de clase 24. Listo. Tengo este vacío aquí, el entorno de trabajo, y voy a reutilizar todo el código que está aquí, lo voy a copiar completo y vamos a ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Entonces copiamos, venimos para acá, lo copio todo. Bien, esto nos sirve, borrar la pantalla, el factor de conversión de radianes o más bien de grados a radianes que necesita MATLAB. Aquí están las impedancias Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6. Esas no cambian, siguen siendo las mismas. Aquí aparecen los valores de la corriente. La corriente I sub A es la que aparecía originalmente en el circuito, esa no tiene problema. La corriente I sub B es la corriente que teníamos originalmente en el circuito. Y estas IC e ID eran las que habíamos encontrado por transformación de fuentes. Estas dos no las vamos a utilizar, vamos en su lugar a colocar las corrientes, los voltajes B sub A y B sub B. Entonces el voltaje B sub A era 10 coseno de 200 pi t. Como aquí estamos trabajando en el programa a nivel de fasores, entonces vamos a decir, esto sobra, que el voltaje B sub A, que existe un voltaje llamado B sub A y que es igual a 10 en fase 0, o sea 10. Vamos a decir que existe un voltaje B sub B y ese voltaje B sub B voy a reutilizar este código de aquí. Era 7 con una fase de 77 grados. Entonces aquí, como esta ecuación que tengo aquí es para convertir de polar a rectangular, entonces simplemente coloco acá los 77 grados de la fase. Listo, ya tengo todos los valores que se necesitan, las impedancias, las corrientes y los voltajes. Ahora vamos a construir la matriz A. Esta sí toca hacerla nuevamente, al igual que el vector C. Comencemos con la matriz A. La matriz A, según lo que encontramos hace un momento, tenía los siguientes valores: menos 1,
1, 0 y 0. Esos fueron los primeros, la primera fila. Punto y coma. Me paso acá a la segunda. La segunda fila era 0, 0, menos 1 y 1. Punto y coma. Sigo a la tercera fila. La tercera fila era, voy aquí a colocar un paréntesis, era menos Z2 menos Z3 y un espacio. Luego seguía menos Z4 menos Z5 y otro espacio allí. Luego seguía Z3, espacio, y seguía Z5, punto y coma, y voy para la cuarta fila. La cuarta fila tenía Z3, tenía Z5, tenía menos Z1, menos Z3 y tenía menos Z5 menos Z6. Y pues esa era la matriz. Miren que esta matriz es como más sencilla de escribir. Esa es la matriz A. Luego aparecía el vector C. El vector C, pues en la parte superior tenía por acá I sub B. Luego tenía en la segunda fila I sub A. En la tercera fila tenía un 0. En la cuarta fila tenía menos B sub A menos B sub B. Y pues nosotros encontrábamos lo que queremos encontrar es una matriz I, que es la matriz de las corrientes, que es la inversa de A por C, que es lo que habíamos planteado al comienzo. Y vamos a encontrar la amplitud máxima de la corriente I4, que es el valor absoluto de lo que hay en la posición 4 del vector corriente, porque acuérdense que el vector I es un vector columna y tiene I1, I2, I3 e I4, entonces en la posición 4 está I4 y la fase de esa corriente I4 pues va a ser igual al ángulo que encontremos en la posición 4 del vector I y por 180 sobre pi, que es para convertir esto a grados, porque la respuesta me va a dar en radianes por segundo. Lo voy a guardar y vamos a correr el programa. Listo, aquí me da una respuesta que es la siguiente. Me dice la amplitud de la corriente I4 y vamos a anotar ese valor por allí. La corriente I4 es igual a 0.3556, o sea 355 miliamperios pico, con un ángulo de fase de 92.9292. Esa es la corriente I4. Vamos a comparar esto con el resultado que nos dio en el análisis por nodos. En el análisis por nodos teníamos esto por acá. Si yo lo corro, me daba que el voltaje en el nodo 4 era igual a 30.148.7 con un ángulo de fase de menos 2,5538. Bueno, entonces ahí he encontrado I4 y B4. ¿Para qué esos valores? Vamos a ver cómo los podemos relacionar y darnos cuenta que el atacar el método de solución por mallas y por nodos pues nos puede conducir a encontrar los resultados o los valores que queremos en un circuito. Entonces la sección del circuito particular que nos interesa es esta. En el circuito original nosotros habíamos definido que B4 estaba en un punto donde por aquí hay una impedancia de 9 menos 90i, donde por acá aparece una fuente llamada B sub B y bueno, esta es la referencia, y por acá habían otras secciones del circuito, digámoslo así, en punteado, pero encontramos que B4 valía 30,1487 con una fase de menos 2,5538. Y también cuando hicimos el análisis de mallas, nosotros habíamos planteado una corriente llamada I4 que fluía en este sentido, I4, y esa corriente I4 en el análisis de mallas nos dio 0.3556 con una fase de 92.9292 grados. Listo. ¿Cómo podemos relacionar esos valores? Pues si yo multiplico esa corriente por... Aquí cometí un error, pero lo puedo corregir fácilmente. Cuando hicimos el análisis por nodos, recuerdan muchachos que yo decía esto, decía B sub B, la impedancia, y yo asumí que la corriente era así. Cuando yo asumí eso, estaba diciendo que eso tenía esta polaridad, porque la corriente ahora va para arriba, la equivalente. Y en el circuito que acabo de resolver, este de acá, miren la polaridad que le puse a B sub B, le puse menos, más. Entonces, estoy hablando de dos valores distintos. Puede ser que las ecuaciones no me den. Entonces, por coherencia, que ambos circuitos sean similares,
voy a colocar la misma polaridad en los dos análisis circuitales para que pues sea correcto el resultado, porque aquí estoy planteando la polaridad en otro sentido. Entonces, si esto hubiese tenido una polaridad como la imaginé inicialmente en el primer circuito, como más menos, cuando yo planteo la ecuación 4, que es esta, miren que aquí B sub B es una caída de voltaje y por lo tanto es B sub A menos B sub B. Entonces, al pasarlo al otro lado, sería menos B sub A más B sub B, así, sin ese paréntesis. Y cuando planteo estas ecuaciones acá, aquí sería menos B sub A más B sub B, más B sub B. Si es así, entonces modificándolo en MATLAB, si yo hago la modificación en MATLAB, sería menos B sub A más B sub B. Es una modificación no tan grande. Y la corriente me da 0,3282 en fase de 6832. Entonces ahora sí, esos valores los voy a consignar aquí. Sería 0,3282 con una fase de 68,32. Listo. Bien, una vez teniendo esta corriente y este voltaje, pues vamos a pensar en lo siguiente. Si la corriente I4 fluye en ese sentido, pues va a producir una caída de voltaje aquí así. Y la fuente B sub B, yo he definido su polaridad de esta manera. Por lo tanto, si vemos esto, B4 va a ser igual a esta impedancia que aparece allí, la habíamos llamado Z6. B4 va a ser igual a Z6 por I4 más B sub B. Miren que las dos, la fuente y la caída de voltaje tienen la misma polaridad, o sea que se suman directamente. De acá, B4 pues va a ser igual, Z6 es 9 menos 90I, que multiplica a I4 y le sumamos B sub B. No lo voy a colocar, voy a colocarlo ya en la calculadora, el valor completo. Ok, entonces vamos a tener 9 menos 90i, 9, pongámoslo en paréntesis, 9 menos 90i por i4, que es 0.3282 con una fase de 68.32 más el valor de voltaje de la fuente B sub B es 7 con fase de 77. Y pues esto es igual a 30.14 en ángulo de menos 2.5. Miren el valor, 30.14 en ángulo de menos 2.5. Y si nos venimos acá, observen el valor de B4 que nos había dado con el análisis de nodo, 30.14 en ángulo de menos 2.55. O sea que es correcto. Las dos formas de resolver el sistema de ecuaciones me llevan al mismo resultado. Hay que tener en cuenta es el planteamiento de las polaridades de las fuentes, debido a que pues si en una solución lo planteo inicialmente con una polaridad y en la otra le cambio la polaridad, pues no nos va a dar exacto el resultado. Entonces de esa manera tenemos los dos sistemas, las dos formas de trabajar el circuito nos llevan a la misma solución. Análisis por mallas, análisis por nodos nos da lo mismo. ¿Qué pasaría si lo quisieran hacer al contrario? Digamos, a partir del voltaje B4 quiero encontrar la corriente I4. Pues lo tendrían que hacer de la siguiente manera. Como yo ya tengo B4, tengo B sub B, hallo la diferencia de potencial en la impedancia Z6 y sabemos que la corriente fluye del mayor potencial al menor potencial, entonces tendríamos B4 menos B sub B sobre Z6 igual a I4 y nos debería dar la misma respuesta, nos debería dar una corriente similar a esta que está aquí. Entonces lo podemos hacer, esta expresión sería algo así como B4 es 301487. Bueno, vamos a hacerlo. Es B4 menos B sub B sobre todo eso sobre Z6. Entonces B4 es 30.1487 en ángulo de menos 2.5538. Ese sería el valor de B4. Cierro el paréntesis. Menos el valor de B sub B. B sub B es 7 en ángulo de 77. ¿Listo? Y todo eso, vamos a colocar un paréntesis acá al comienzo. Todo eso lo voy a dividir por Z6. Y Z6 es 9 menos 90i. Ahí me da 3282 en ángulo de 68. Y la corriente era 3282 en ángulo de 68. O sea que de las dos maneras es correcto encontrar la solución al circuito.